Yo no soy, bueno, soy cineasta, pero vengo de la historia del arte. A mí me interesa el documento en sus múltiples significados, tanto en su fuente, su evolución, en las lecturas que se pueden hacer de él, cómo se va deteriorando y todo eso creo que está en la película. Y bueno, el- ya me interesaba anteriormente, ya hice algunos trabajillos, pero cosas muy puntuales. Hay que pensar que Vigilant, el proyecto, está enmarcado dentro de 4 años más o menos, entonces me da mucho para reflexionar. Aprendí mucho con ese material y con el lenguaje y las maneras de filmar de Luis. Yo creo que si hago trabajos en un futuro, esta enseñanza de Vigilant me va a servir para mucho. Yo tampoco quiero pues cambiar las metodologías de estudio de la historia del cine, ni mucho menos, pero yo normalmente cine encontrado, a lo que le llamo cine encontrado es que encuentras distinto material A más B y le das un sentido C. En este caso, Vigilant lo que quería contar estaba dentro de las imágenes. Lo que quería era pues redimensionarlo, contarlo otra vez, contarlo con, si tal, con un poco más de eh, elementos épicos, es decir, intentar darle otro empaque a las imágenes que ya existían. Yo cuando vi el material vi las posibilidades que tenían, ¿no? Descubrí el material en 2006 cuando cambié el reproductor de vídeo de mi casa por un reproductor de DVD y cuando estaba tirando las cintas de VHS fuera para la basura, porque ocupaban bastante espacio, vi unas películas, unas cintas que tenían en el lomo la palabra Vigilant, Vigilant 1, Vigilant 2, Vigilant 3. Y lo que hice al verlas fue que me di cuenta de que tenían muchas posibilidades y yo lo que quería era, pues eso, contar la historia que tenían esas cintas, esas imágenes. Y bueno, lo que hice sobre todo fue respetar ese material, respetarlo con todas las imperfecciones que tenía y todas las potencialidades que tenía. Y el montaje fue durante largo tiempo. Un amigo me dijo, mira, lo único que tienes que hacer con este material, que es un tesoro, es dedicarle tiempo y pulirlo. Y fue así cuando, pues, a trabajo de bastantes versiones, pues intenté sacarle lo máximo, ¿no? Y fue eso, respetando sobre todo el material. Y bueno, cuando no sabía por dónde salir en el montaje, lo que hice siempre era preguntarle al material a ver qué respuesta me daba, qué camino a seguir, ¿no? El material estaba en 3 cintas, incluso el de VHS estaba en 16 horas, incluso en calidad en larga duración, así que la calidad de vídeo era menor. La película fue rodada en High 8, luego el protagonista, Luis Lomba, las pasó a VHS para darle al resto de la tripulación del barco como regalo las grabaciones que él hizo. Y luego yo lo que hice fue traspasarlas, digitalizarlas, primero a mini DV y luego trabajar en Avid de aquella. Y bueno, Vigilant también se puede ver toda la evolución de la tecnología desde los últimos 20 años, ¿no? La idea fue pues grabar toda su vida diaria, sus travesías, grabar a sus compañeros. Eso fue lo que quise que estuviera en la película. Pero bueno, como salen los títulos de crédito, hay una manipulación. Y yo lo que quise sobre todo, la manipulación está en el remitente. Eh, las intenciones de Luis no son las mismas intenciones que yo tengo. Es decir, yo quería que fuese un remitente general, es decir, que fuese pues para mi familia, la gente que tenía, la gente de migración, las personas gallegas, el resto del público en general, que la gente lo comprendiese. Y Luis lo que quería era, sobre todo, para mandar directamente a su familia, pero a su familia concreta, en este caso, pues tenía una novia que era mexicana, y bueno, no comprendía por qué pasaba 6 meses lejos de su hogar, y entonces fue como decidió comprar la cámara y grabarse en las situaciones para que Lupita, que era así como se llamase, pues comprendiese en qué consistía su trabajo. Pero bueno, ese es uno de los secretos que no hay que decir en Vicky.
Yo siempre digo que el gran efecto especial de la película es el protagonista, pero está alterado por mí, es decir, obviamente tiene un atractivo increíble Luis, ¿no? Como persona en vivo, pero en la película más, ¿no? Porque juega con la cámara, se muestra, tiene un sex appeal, tiene una fotogenia increíble, y entonces yo todo eso lo que hice fue ocultar ciertos elementos y entonces cobra sentido otros. La película tiene su evolución, su arco dramático, por así decirlo, muy clásica también. Es decir, él comienza pues cuando compra la cámara es como un juguete, empieza a grabarse él mismo, a experimentar con la cámara, pero llega un momento en que no la puede congeniar bien con el trabajo y la cámara queda olvidada o situada en ella sola, un funcionamiento independiente. Pero bueno, es el testimonio de esos 6 meses de trabajo, porque hay que pensar que los marineros no tienen pues jornadas de trabajo de 8 horas, sino sus jornadas normalmente, sus estadías, sus horarios, sus ciclos de trabajo eran de 6 meses. Entonces también se ve en Vigilant, acompañando que cada vez el clima es mucho más duro, también su estado de ánimo va decreciendo, es decir, empieza todo, cuando llegas a un trabajo estás totalmente entusiasmado, pero al final la película va decayendo en estado de ánimo y así se comprende el final también, ¿no? Es decir, hay que pensar que esta gente, o Luis, no compró la cámara para hacer turismo, no fue para grabar los fiordos de Noruega o de Suiza, sino fue para grabarse a él, ¿no? Es decir, a él trabajando, para justificarse su ausencia fuera del hogar. El trabajo está muy mal retratado dentro de la historia del cine, y eso que el cine comenzó en la puerta de una fábrica, ¿no? Pero normalmente siempre por cine clásico pues siempre era una huelga que ponía problemas, o en los años 60-70 en plan militante para acondicionar ideológicamente a los obreros. Pero así de una manera directa hay muy pocos casos. O sea, Sharon Lohar a lo mejor y tiene algunas películas, pero que sea el propio operario que se grabe, creo que muy pocas películas. Con una calidad de grabación alucinante. Hay que pensar que la cámara no tenía pues estos visores laterales que tienen las cámaras ahora, ¿no? Y tú ves esos encuadres, esas composiciones que cuando las vi por primera vez, que me recordaban pues a grandes directores, a grandes películas, no sé, hay planos que me recuerdan a John Ford cuando está encuadrado pues con la puerta del barco, o la batalla de nieve me recuerda al Cuarto Mandamiento de Orson Welles, pero bueno, también está el cine contemplativo de Peter Hutton o James Benning. Es decir, que era una especie, y Méliès y Lumière, que es un compendio de referencias y tal, tan evidentes, que había que hacer la película sí o sí. Sí, a mí me interesaba mucho todo eso, es decir, como un cineasta primigenio, por así decirlo, pierde sin preconceptos, sin estar contaminados por la historia del cine, se afronta a la realidad, ¿no? Y lo hace con una clarividencia total, es decir, que ya puedes pasar por 3 escuelas de cine que no eres capaz de retratarlo con esa economía, con esa composición tal cual, ¿no? Y bueno, eso es una de las cualidades que me sugirió, ¿no? Y yo creo que el espectador también va aprendiendo, acompañando a Luis, cómo va experimentando con la cámara, con el lenguaje, y todos son sustratos que se van intercalando y superponiendo, ¿no? Es decir, la relación pues, del hombre con la cámara, la relación de la tecnología, la relación no sé, del documento, de las texturas, está todo ahí, es decir. Y el espectador, todo eso, es decir, toda esa inocencia, todos esos gestos cara a la cámara, cara al juego, pues eso es como una especie de flotadores en la película, que el espectador se engancha, ¿no? Es como un juego metalingüístico,
incluso irónico sobre la condición del cine en general, ¿no? Que a veces pues no hace falta tanto dispendio para hacer una película, ¿no? Obviamente cuando vi las imágenes ya estaban hechas y a pesar de que yo les saqué pues una genealogía, referencias a otras películas, obviamente no me condicionaron a la hora de hacer la película, sino lo que me condicionó, lo que me ayudó fue la literatura y sobre todo a la hora de organizar y estructurar la película. Y lo que recurrí siempre simplemente fue a la literatura de viajes decimonónica, a Joseph Conrad, pero sobre todo la gran novela de viajes marítimos es Moby Dick. Y entonces la estructura en capítulos, el epílogo y el prólogo, la focalización de Ismael, en este caso Luis, el tema de los fundidos a blanco, el tema de la simbología del blanco, o simplemente también, bueno, esto ya es fuera extra fílmico, pero el sitio donde paraban pues era una famosa base ballenera, ¿no? Entonces la literatura me sirvió para recrear ese mundo, para organizar el material incluso, ¿no? Y fue eso, gracias a la referencia de la literatura. A mí no, es decir, yo quería respetar el material, sobre todo en los cortes. Hay planos que duran muchísimo, pero siempre esperaba que fuese el propio Luis quien hiciera el gesto de apagar la cámara, ¿no? Es mucho respetar el montaje de cámara que hizo Luis, ¿no? Hay momentos en que incluso respeto demasiado, pero porque veía que estaba sensacional realizado, ¿no? Era un ferry, un transbordador, que hacía una línea pues, entre la ciudad danesa de Romo y la isla alemana de Sylt, en las Frisias septentrionales del norte. Y entonces pues hacían ese recorrido constantemente, una y otra vez, y me interesaba también en el trabajo que saliese pues la monotonía, la rutina, la repetición, es un elemento muy a tener en cuenta, ¿no? Autofahrer auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Jagel und Hofschlag wehen große Plastik. Y yo creo que está ahí lo interesante, ¿no? Esa especie entre la literatura, entre la psicología, entre el fondo del paisaje y todo eso pues conforma una manipulación que las imágenes pasan del doméstico al épico, a lo mayúsculo, pasan de lo minúsculo a lo mayúsculo, ¿no? Y tiene una trascendencia las imágenes muy poderosas a pesar de que se le vean los píxeles. Se acabó. Estoy amando, ¿eh? Ahora vaya mando, carajo.